Les invito, hermanos, a que vayamos a Mateo capítulo 4, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2, y allí nos enfocaremos para ver el tema Jesús, el segundo Adán. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta allí. El domingo pasado vimos acerca del bautismo de Jesús. Vimos cómo todo esto tenía un propósito divino y el Señor estaba cumpliendo la voluntad de Dios, así como el Bautista en todas estas cosas. Y antes de entrar a la tentación de nuestro Señor, que es el evento que continúa cronológicamente después de que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, vamos a ver esa transición que nos dan las palabras del versículo 1. Pues dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Alguien dijo hace más de 1000 años que cuando Jesús iba caminando hacia el desierto todavía llevaba el cabello mojado de su reciente bautismo. Esto es que no es que después de su bautismo el Señor volvió a casa, se comió un pozole y luego ya volvió al desierto, sino que Él inmediatamente después de su bautismo el Espíritu le movió al desierto. Así entonces, luego de esa magnífica teofanía que vimos el domingo pasado, el Espíritu ahora que según Lucas 4:1 había llenado a nuestro Señor y lo capacitaba para su labor, ahora le impulsa al desierto. Y el Espíritu, dice Marcos, que lo impelía. Y este Espíritu que lo movía al desierto no lo hacía sin propósito. Pero tampoco era con propósitos vanos o altaneros, sino con un propósito eterno, un propósito salvador. Notemos, hermanos, que todos los evangelistas que nos narran esta transición nos dicen que el Señor es llevado. No dice, y a continuación el Señor decidió que era lo mejor para su ministerio, irse primero al desierto. No dice así, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Algunos han tratado de responder a la pregunta, ¿por qué fue el Señor al desierto? ¿Será que era que Él dijo, bueno, necesito un tiempo de consagración para la preparación para mi ministerio o lo que sea? Y algunos han tomado el ejemplo del apóstol Pablo, que nos dice cuando escribe a los Gálatas que se fue a Arabia y que estuvo allí un tiempo y luego regresó y entonces volvió a Jerusalén. Pero hermanos, el verso nos dice que es el Espíritu el que lo movió. Ese Espíritu el que acababa de ser lleno, el que lo impulsó a ir al desierto. No significa que el Señor iba contra su voluntad, pero era el Espíritu el que lo estaba guiando, el Espíritu el que lo movió hacia ese lugar. Porque el Espíritu ciertamente no lo hizo sin propósito. No era pues, vamos ahora para allá y vamos a ver qué sucede y a quién nos encontramos en el camino. No, hermanos, esto ciertamente tenía un propósito. Pero si hablamos que tiene un propósito, también debemos decir que no era un propósito banal, pues aunque todos ya sabemos el resultado
de la tentación de nuestro Señor en el desierto, el Señor no estaba buscando mostrar o hacer alarde de su gloria, de su magnificencia o su poder. El Espíritu estaba llevando al Señor con un propósito eterno, con un propósito salvador. Esto es, que el Espíritu haya llevado al Señor Jesucristo al desierto tiene que ver directamente con nuestra salvación, hermanos. Así como vimos la ocasión anterior que como el bautismo de nuestro Señor tiene que ver también con nuestra inclusión en el reino de los cielos, aunque en este caso de manera simbólica, el impulso del Espíritu al desierto de nuestro Señor obedece, hermanos, también a razones salvíficas y de una manera mucho más tangible, incluso que el bautismo mismo. Él es llevado, como les decía, con un propósito eterno y un propósito salvador. Es llevado, dice, están allí, para ser tentado por el diablo. No es llevado con el propósito de que haga un ayuno de preparación. El ayuno no era el propósito en sí mismo. No era que él necesitaba que su cuerpo sufriera para entonces estar listo para cualquier cosa. No, hermanos, ya hemos dicho que eso es una idea platónica o del platonismo. No, el Señor fue llevado por el Espíritu con el propósito específico de ser tentado. A eso fue llevado. ¿A ser tentado? ¿Cómo entonces puede ser esto beneficioso para nosotros? ¿Cómo que el Señor haya sido llevado a ser tentado es beneficioso para nuestra salvación? Bueno, primero, para que podamos entender por qué esto nos benefició, debemos entender el paralelismo que está ocurriendo aquí, hermanos. Y para esto, vamos a dejar por un momento a nuestro Señor camino al desierto y vamos a trasladarnos en nuestras mentes al Edén. En el principio, Dios creó al hombre, como leímos, y lo creó perfecto. Dios creó al hombre recto, dice la Escritura. Y luego que lo creó, según la narrativa que nos ofreció el Génesis, dice que lo puso a continuación en el huerto del Edén y lo puso para que lo labrase y lo cuidase. Así entonces el Señor crea a Adán, lo pone en el huerto y le da tareas. Y luego de eso, hermanos, sin ninguna obligación, Dios de manera misericordiosa entró en pacto con Adán. Y este pacto fue: de todo árbol podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, de ese no comerás para que no mueras. Porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿En qué consiste el pacto? Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones, solo les voy a hacer una remembranza breve. El pacto es lo que los teólogos llaman el pacto de obras. Este pacto consistía entonces en que Dios entraba en pacto con Adán y decía: bueno, ya te rodeé de bendiciones y de favores aquí en este huerto, estás totalmente feliz, satisfecho y pleno. Ahora yo quiero prometerte muchas más bendiciones de las que estás disfrutando. Ahora quiero yo prometerte la vida. Y en ese pacto le dijo:
Pero como esto se trata de un pacto, aquí está la condición. Tú no debes comer de ese árbol. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de que el árbol poseía poderes que le daban tal o cual cosa, sino que era más bien la obediencia la que Dios estaba probando de Adán. Como decíamos, no debemos olvidar, hermanos, que Dios entra en pacto con Adán a causa de su infinita bondad y amor divino. No se trataba, como algunos se preguntan, ¿por qué si Dios ya sabía que Adán iba a pecar, por qué entonces le puso el árbol allí? Si ya sabía que iba a caer, pues ¿para qué se lo puso? Hermanos, como les decía, Dios determinó probar la obediencia de Adán a fin de confirmarlo en obediencia y después de haber sido confirmado en obediencia, darle vida eterna e inimaginables bendiciones para su deleite, una vez que él hubiese sido confirmado en la obediencia de este pacto. Pero a continuación entra en la escena Satanás. Y es la primera vez, incluso en la narrativa, que Dios mismo nos habla de este ser. Y antes de que Adán fuera confirmado en obediencia, el más maligno ser del universo actúa para evitarle a Adán todos los gozos prometidos en el pacto y todos los deleites que Dios le había prometido y hundirlo en la más grande amargura, desesperación y dolor a él y a toda su descendencia. Hermanos, Satanás no es un agente travieso y que anda buscando solo entorpecer las cosas. No, Satanás es el ser más vil y despreciable del universo. Es el ser cuya maldad es tan insondable que nosotros no podemos, hermanos, sondear. Es un ser que no es que está buscando meterle el pie a los demás para que se caigan. Es un ser que aborrece a Dios y aborrece su creación también. Cuando fue con Adán, no era solo que quisiera entorpecer los planes de Dios. Él llevaba el propósito específico de destruir a Adán y de sumergirlo en el más tremendo dolor que pudiera. Tenemos que tener bien claro eso, hermanos. Porque, amigo, tú debes saber entonces que Satanás te odia. Satanás te odia con el más profundo odio que jamás puedas imaginarte. ¿Me escuchan, niños? Satanás te odia con el más profundo odio que te puedas imaginar. Él no es tu amigo. Él no es tu aliado. Y nada, absolutamente nada de lo que te promete te dará. Él solo busca distraerte con su carnada para luego arrojarse sobre ti con la más profunda rabia y destrozarte a pedazos y hacerte esclavo suyo para siempre.
Él no tiene compasión. Él no conoce la compasión. Una vez que te ha engañado, Él no se compadecerá diciendo, bueno, ya lo dañé lo suficiente, ya lo voy a dejar en paz. No, Satanás nunca te dejará hasta que te haya destruido todo lo que pueda, hasta que te haya infringido el mayor dolor que te pueda causar, hasta que te haya hecho el mayor daño que pueda hacerte y termines precisamente en el infierno. Hay algo también muy interesante en la incursión satánica en el Edén, que es que la manera en que él llega e introduce el pecado, hermanos, es con la más tremendamente loca mentira, y lo hace a la más razonablemente que había y que muy probablemente ha habido. Recuerden, como ya hemos visto en otra ocasión, que Adán no era como nosotros. Adán no era débil como nosotros, torpe de entendimiento, que se le olvidaban las cosas, o que no entendía las cosas, o que no entendía todo sobre Dios, sus planes y propósitos. Adán, al no estar contaminado por el pecado, como ya hemos visto, su mente era perfecta, su mente razonaba plenamente, su memoria, todas sus neuronas se conectaban de forma tan perfecta que él podía razonar clara y profundamente sobre Dios, su persona, su obra y todo lo que él mismo era. Adán tenía clara todas las doctrinas que nosotros apenas medio queremos entender y a veces se nos olvidan. Entonces, pregunto, ¿ustedes creen que Adán sabía que Dios era infinito? Que Dios era infinitamente sabio, infinitamente omnisciente, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, infinitamente todo, y que no hay nada a su lado. Dicho sea de paso, niños, eso es lo que significa cuando cantamos en el himno número 1, que nada hay a su lado en poder perfecto, pureza y santidad o caridad. Así estamos diciendo que nada es comparable a Dios. Pero ¿qué llega Satanás y dice? Bueno, Dios te dijo que si comías eso ibas a morir. No es cierto, no vas a morir. Y luego le dice, sino que sabe Dios, que el día que tú comas de eso, entonces serás como Dios. Hermanos, eso me puede engañar a mí, que soy muy torpe y no entiendo quién sea Dios o cuán grande sea Él. Pero a una persona que tenía una claridad de mente y entendimiento, que sabía que Dios no puede mentir, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que si lo que Él ha dicho, hermanos, es una poderosa roca, un pedernal eterno, sólido, que no fallará nunca. Y llega alguien y me dice, no es cierto, te mintió. Es impresionante, hermanos, ¿se dan cuenta? Y después Eva dice, bueno, sí, vaya, bueno, sí puede ser que me haya mentido entonces. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos?
viene y les trae la más loca mentira. Dios miente. ¿Se dan cuenta? Hermanos, al oír eso, debe darnos escalofrío y decir, soltarle una trompada, no sé, hermanos, algo. ¿Me explico? ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Es una blasfemia eso. Pero Eva le siguió el juego. Y bueno, ya sabemos las consecuencias. Pero allí, hermanos, en el más hermoso y perfecto de los jardines, en la más deleitable calma y tranquilidad, y en la más plena satisfacción de las necesidades y apetitos humanos y espirituales, Adán decidió dar por falso y mentiroso y malintencionado al ser más perfecto del universo. El ser que le rodeó de todas esas bendiciones de las que aún estaba deleitándose y relamiéndose los bigotes, y entonces creerle al que sin ninguna prueba de autenticidad le dijo la más increíble mentira. ¿Me están siguiendo? Porque nos han vendido la historia de que pues era una manzanita que estaba muy agradable. Ellos tal vez tenían hambre, no tenían más que comer, estaban tal vez hastiados de comer puros, no sé, legumbres o de alguna otra cosa. Y que bueno, pues ni modo, pues se veía muy rica y era la que sabía más sabrosa de todo el lugar, y entonces pues dijeron, vamos probándola. No, hermanos, eso no fue así. Como leímos, Dios dio a Adán y a Eva los más ricos placeres y deleites. Estaban en el jardín más hermoso que se podía, que nos pudiéramos imaginar. Hoy en día a cualquier jardincito o terraza le llaman Edén, hermanos, pero el Edén es algo que jamás hubiéramos podido imaginar. El paraíso terrenal más hermoso, glorioso y deleitable que pudiera existir. Gozaban de la calma y la tranquilidad más gloriosa que podía haber. Si ustedes piensan que estar en la playa acostados en una hamaca con un coco a un lado es algo deleitable, eso no es nada, hermanos, en comparación con la calma, tranquilidad y deleite que gozaba Adán y Eva en el Edén. Y encima de todo, todas sus necesidades estaban plenamente satisfechas. Tenían la barriga llena, tenían el corazón contento, no había nada que les hiciera falta. Sus necesidades también físicas estaban totalmente satisfechas en el Edén. Adán tenía a su esposa y no podía desear más que eso. Además de todo eso, ellos disfrutaban de una comunión plena con Dios. Imagínense, dice la Escritura, que Dios se paseaba y cuando luego pecaron, fue entre el huerto y ellos literalmente se escondieron. ¿De qué? Noten que cuando dice que se escondieron detrás de los árboles implica que había una dirección en la que se estaban escondiendo o de la que se estaban escondiendo. ¿Por qué no se escondieron del otro lado del árbol? Lo cual nos indica que había, hermanos, una dirección hacia dónde o de donde se estaban escondiendo. La presencia de Dios misma. ¿Cómo?
No me pregunten. Dios estaba allí. Y encima pues de todo ese deleite y esa comunión con Dios, llega un ser que sin ninguna prueba, sin nada, llega y habla y le dice, Dios es mentiroso. No le creas. Tú puedes ser como Él. Y les trae la más increíble mentira, que Dios es mentiroso y que no es cierto lo que dice y que tú puedes ser como Él. ¿Quién puede ser como Dios? ¿Qué ser puede ser como Dios si los más perfectos de los seres celestiales cubren sus rostros para no ver en su presencia? Amigo, debes darte cuenta de que tú haces lo mismo cuando le crees más a los hombres que a Dios. Tú haces lo mismo que Adán, rechazando todos los bienes que Dios te ha dado, toda la satisfacción que tienes. Tienes casa, tienes carro, tienes trabajo, tienes salud, tienes esposa, tienes esposo, tienes hijos, tienes todo lo que quieres. Se te antoja ir por unas papitas y vas y las compras. Quieres algo y lo tienes. Pero tú haces lo mismo que hizo Adán cuando le crees más a los hombres que a Dios, cuando le crees más al ateísmo que a Dios, cuando le crees más a la ciencia que a Dios. Y empiezan a decir, a ver, ¿cómo está eso de que el mar se abrió? Para mí que fue un cometa que pasó por allí y abrió. ¿Sí me explico? Tú haces lo mismo cuando le crees más a la psicología que a Dios. Haces lo mismo que Adán cuando tú le crees más al humanismo que a Dios. Ese humanismo que te dice que tú eres bueno y que tú mereces mucho. Haces lo mismo cuando le crees a todo aquel que te dice que tú puedes ser algo sin Dios. Tú haces lo mismo que Adán, creyendo en la más inmensa mentira, cuando crees a los que te dicen que tú puedes alcanzar algo sin Dios. O que lo que tienes lo ganaste por tu esfuerzo y tu trabajo. O que el título que obtuviste lo ganaste por tu esfuerzo y por tu conocimiento y entendimiento. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres tan inteligentes están o estuvieron en la calle recogiendo basura para comer? No, hermanos, eso no depende de nosotros, sino de la gracia y la misericordia de Dios. Tú haces lo mismo que Adán cuando piensas que es más correcto lo que tú piensas que lo que Dios dice. Y cuando te dejas convencer de eso, entonces estás bajo el poder del pecado y de Satanás. Estás atrapado, caíste en su trampa, te atrapó
Le creíste cuando te dijo, no es cierto que morirás, no es cierto que hay un infierno, no es cierto que hay castigo, no es cierto que tú eres malo, no es cierto que lo que dice Dios es más correcto lo que dices tú. Mira, es razonable lo que tú piensas, es razonable lo que dijo aquel filósofo. Mira, date cuenta, todo mundo piensa así. Tú eres el único que sale con tus rollos, que la Biblia y cuanta cosa. Has caído bajo el poder de Satanás, te atrapó entre sus redes. Y bien, así cayeron nuestros primeros padres y con ellos nosotros. Así perdieron nuestros primeros padres la primera y gran batalla contra Satanás. Y lo que perdieron ellos, lo perdimos nosotros también. Y esto no solo el Edén, no solo perdimos el Edén. Y que hayamos perdido el Edén, hermanos, eso no es nada. Sino que perdimos las más gloriosas promesas de vida y de abundancia de bendiciones en Dios, con Dios. Lo perdimos todo. Y ni siquiera nos quedamos, ya digamos, bueno, nos quedamos fuera del Edén, no nos tocó el Edén, pero nos tocó esa tierra hermosa, abundante que Dios hizo. Hermanos, la tierra también sufrió y está sufriendo el efecto del pecado. Y he aquí, hermanos, ahora sí, volviendo a nuestro Señor Jesucristo, aquí está el asombroso paralelo. El postrer Adán es llevado por el Espíritu con el imponente propósito de ser tentado por la serpiente antigua. ¿Se dan cuenta? En el principio, crea Dios a Adán y al crearlo lo pone en el huerto y entra en pacto con él. Está nuestro Señor, acaba de ser confirmado por Dios, y entonces el Espíritu va y lo lleva ahora al desierto. Y aquí el postrer Adán es llevado con el imponente propósito de ser tentado por la serpiente antigua, aquella serpiente que le dijo a Eva, no moriréis. La solución a todas las consecuencias de la caída del primer Adán estaban ahora por fin para ser manifestadas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, estaba ahora a punto de ser también tentado a la manera de Adán. Adán fue tentado en virtud del pacto, y bueno, tentado, entiéndanlo en el sentido de probado, en virtud del pacto que le daría vida a él y a toda su posteridad. Y he aquí al segundo Adán en camino hacia el desierto a ser también tentado en virtud del pacto que le dará la vida a él y a toda su posteridad espiritual también. Es emocionante ir al Señor al desierto. Si nos imagináramos, hermanos, cómo habría sido aquella escena, ver al Señor dirigiéndose al desierto. ¡Qué emocionante! Una de las batallas más importantes para la salvación de los creyentes estaba a punto de ser librada. Los cielos estarían
emocionados viendo, ahora ya vimos a Adán caer, ahora viene el segundo Adán y va a ser tentado también por Satanás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me explico? El campo de batalla estaba preparado. Y aunque estaba ya preparado, estaba dispuesto en circunstancias muy diferentes a las del primer Adán. En primer lugar, mientras el primer Adán fue tentado en el más hermoso y abundante jardín, el segundo Adán fue tentado en el más inhóspito desierto. Qué interesante, hermanos. Adán fue tentado en el más hermoso y abundante jardín. Toda la tranquilidad, todo el placer, la felicidad a su alrededor. Mientras el segundo Adán se dirigió a un inhóspito desierto. Mientras el primer Adán fue tentado en la más deleitable calma, Jesús, el segundo Adán, fue tentado en la turbulencia del riesgo de su vida. Pues saben ustedes, hermanos, que, como leímos al principio, el Señor mandó a los animales que comieran de todo árbol, semilla y pasto que había en la tierra. De tal forma que Adán se encontraba a salvo. No había nada que atentara contra su vida. Estaba feliz y tranquilo. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, estaba en el desierto y dice Marcos que allí había fieras salvajes en el desierto. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes le tienen miedo a un león, pero si ven una víbora, ¿con cuál corren primero? Bueno, seguramente porque no estamos muy familiarizados o acostumbrados al ver al león suelto, ¿verdad? Pero vemos una víbora y le tenemos bastante miedo. Y saben ustedes que las víboras son muy características del desierto. Nuestro Señor se encontraba en peligro de su propia vida, además de estar en un lugar inhóspito y sin ayuda de nadie. Mientras el primer Adán fue tentado en la más plena de las satisfacciones terrenales, con la barriga llena, Jesús, el segundo Adán, fue tentado en la más debilitada de las condiciones, en un ayuno de 40 días. Y hermanos, otra vez, esto no se trata de ese platonismo que piensa que hay que mortificar la carne para que viva el espíritu. No, hermanos, esa es una filosofía mundana. Nuestro Señor estuvo en ayuno, así como lo estuvo Moisés cuando estaba recibiendo las tablas de la ley. Así como estuvo Elías también. Nuestro Señor, después de 40 días debilitado y fortalecido en el espíritu, puesto que, hermanos, no se trata, como veremos la próxima ocasión, no se trata, hermanos, de que el ayuno del Señor es un incentivo para nosotros. El Señor no es que nos está poniendo un ejemplo y nos diga luego de que ayunó para que vean cómo se debe de ayunar. Y menos que eso no es nada. No, hermanos, vamos a ver luego un poco más acerca de esto. Pero nuestro Señor
se encontraba ciertamente en su cuerpo en una circunstancia débil, totalmente opuesto, en condiciones muy desfavorables a como se encontraba el primer Adán. Y como ocurrió en su bautismo, Jesús no tenía necesidad de ser tentado para demostrar nada sobre sí mismo, hermanos. Él no tenía necesidad en sí mismo de ir al desierto y ser tentado. No tenía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Si aquellos que intentan demostrarle algo a alguien están manifestando orgullo, ¿cómo el Señor de la gloria manifestaría una situación así? Jesús no tenía necesidad de ser tentado para conseguir nada para sí mismo. Adán tenía el estímulo de que Dios había entrado en pacto con él y él recibiría recompensa, hermanos, de su obediencia, la vida. Pero Jesús no necesitaba de eso. Él, ¿qué iba a recibir? ¿Vida eterna? Si es el Dios Todopoderoso. ¿Qué cosa le iba a dar a alguien a él? Nada, no tenía ninguna necesidad. Pero así como el primer Adán había entrado en pacto con Dios por sí mismo y por toda su descendencia terrenal, Jesús, el segundo Adán, entraba en pacto de obediencia con Dios a favor de toda su descendencia espiritual. El acontecimiento del Edén se estaba repitiendo, hermanos, ahora con el segundo Adán. Y él ahora estaba cumpliendo la obediencia del pacto hecho con Dios, ya no a favor suyo, sino a favor de toda su posteridad. Allí fue tentado y obedeció a favor de todos nosotros para conseguir las promesas del pacto para todos sus hijos, para todos aquellos que habrían de venir a Él en arrepentimiento y fe. Algunos se han preguntado si verdaderamente Cristo fue tentado o si no lo fue debido a su condición santa y su naturaleza divina. Y han dicho, bueno, Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo fue al desierto y fue tentado? Si su santidad implica, por eso ya vimos hace tiempo cuando vimos que es santo, 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 que su santidad va mucho más allá de lo que podemos nosotros desplegar y que los mismos ángeles en el cielo pueden manifestar, implica, como nos dijo Santiago, que Él no puede ser tentado por el mal. El mal podría lanzarle todo su arsenal y ni siquiera moverle el más mínimo deseo. Él es santo, santo, santo. Es como si para Él, como si a nosotros nos lanzaran estiércol a la cara. ¿Quién de ustedes está tentado a abrir la boca? Soy muy feo, pero hermanos, la santidad de Dios es algo infinitamente superior a ese ejemplo. Él no se vería movido en la más mínima forma a aceptar esa tentación. Al contrario, le daría inmenso asco tan solo escucharlo. ¿Me explico?
Entonces han dicho pues algunos, ok, bueno, si es Dios así, santo, ¿cómo entonces fue tentado? Bueno, hermanos, debemos comprender en primer lugar que Cristo fue allí al desierto como Dios hombre. Y no como Dios, sino como Dios hombre. ¿Me explico? No se trata de que fue como Dios solamente, sino como Dios hombre. Acuérdense ustedes, hermanos, que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Que en su persona, en su ser, las dos naturalezas convergen a través de lo que los teólogos llamaron la unión hipostática. Unión que nosotros solo podemos nombrar y un poco describir, ahí esbozar, como cuando un niño quiere hacer un dibujo, un niño de 6 meses, 1 año. Pero Cristo fue allí como Dios hombre. Y aunque esto pueda ser una dificultad para la mente, el misterio allí encerrado, hermanos, es tan elocuente como la realidad de Cristo, que como Dios es inmortal, pero como hombre era mortal. ¿Me explico? Podríamos nosotros entrar entonces en esa divergencia y decir, bueno, pues entonces, ¿cómo está eso? Hermanos, esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria de este lado de la eternidad. Así como no la tiene el hecho de que fuera 100% Dios y 100% hombre, ser eterno como Dios, inmortal como hombre. Que como Dios fuese omnisciente, pero como hombre tenía que aprender. Eso choca, ¿no es así? Con nuestras mentes terrenales. Y desafortunadamente en base a lo que algunos han llamado esas tensiones en la Biblia y en la teología, es como algunos entonces rechazan una o rechazan otra y dicen, bueno, entonces no podía ser Dios porque se murió y a Dios nadie lo puede matar, entonces era un hombre. Sin nada que ver con Dios, el profeta de Jehová, dicen algunos. O todo lo contrario, ¿no? Entonces no era hombre, era Dios 100% y todo el tiempo estaba Dios, su naturaleza divina en control de la humana. Bueno, como Dios, Cristo no necesitaba de nada, pero como hombre tenía hambre, tenía sed, tenía frío y tenía calor. Y así pues, hermanos, de igual forma no podemos precisar cómo es exactamente que habría sido tentado como Dios, pero recuerden que Él fue al desierto como Cristo, el Mesías Salvador. Sí, Dios, pues nunca dejaba de serlo, pero también hombre. Y que como nos enseña ya Santiago 1:13, que Dios no puede ser tentado por el mal, también Hebreos 4:15 nos dice que Jesucristo, hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y adicionalmente, hermanos, de igual forma nosotros tampoco podemos precisar cómo se originó el pecado en el primer Adán. No. ¿Por qué? Porque el criterio que conocemos es el nuestro, es nuestra experiencia.
Y en ese aspecto, el proceso del pecado en nosotros, según leímos en Santiago 1:13 al 15, es que viene el susurro satánico del exterior a nuestra mente y entonces empieza a vibrar nuestra concupiscencia y se concibe el pecado. Pero ya había ahí adentro una tierra fértil para la tentación externa, como el óvulo esperando el esperma para ser fecundado y entonces originar, concebir, que es la palabra que usa Santiago. Y luego de que es concebido, ahora sí da luz al pecado y cuando es consumado el pecado, viene entonces la muerte. Pero Jesucristo, hombre, o más bien, no podría suceder lo mismo con Jesús debido a la falta de ese agente interno que menciona Santiago, que es la concupiscencia. Al ser Jesús santo y limpio, desde su nacimiento virginal, entonces, o su concepción, virginal, entonces, hermanos, Él no poseía esa concupiscencia, ese rastro de pecado que es la tierra fértil que nos heredó Adán a todos nosotros para el pecado. Así que esto mismo sucedía con Adán. Adán no había pecado antes, no había sido corrompido por el pecado, no tenía el recuerdo del pecado, de la supuesta satisfacción del pecado, que hubiera dicho, oh, yo me acuerdo cómo pasaba tales cosas. No, hermanos, ¿cómo entró? Es también un misterio que el Señor no ha querido revelarnos completamente, pero ciertamente estamos seguros que del otro lado de la eternidad podremos comprenderlo. Y aunque sin rastro de pecado en su constitución, nuestro Señor fue tentado en las mismas condiciones espirituales para confirmarnos en obediencia a sus representados. Y así, hermanos, obtuviéramos la vida y todas aquellas inimaginables bendiciones que el primer Adán despreció para sí y para todos sus representados. Así que, amigo, tú podrás pensar que hay muchas religiones, pero debo decirte que solo hay dos representantes delante de Dios: Adán y Cristo. Podrás pensar que hay muchas religiones y sin importar a la iglesia que vayas y aun que no vayas, tú solo puedes ser ubicado en dos grupos. O el grupo representado por el primer Adán, o el grupo representado por el segundo Adán. Aquí las congregaciones no valen. Aquí incluso las posturas teológicas, escatológicas, no tienen injerencia. Eres representado por el primer Adán o eres representado por el segundo Adán. Pero no se trata de elegir como los niños hacen y dicen yo soy Superman, u otros no, yo soy Batman, y cada uno se hace al bando que el más le gusta. No se trata de eso.
Tampoco se trata de escoger de que si yo le voy a las Chivas o aquel otro le vaya a otro equipo. Tú ya estás localizado en un grupo desde que naciste. Tú ya naciste bajo una cabeza. Tú naciste bajo un padre que no puedes evitar. ¿O quién de ustedes escogió a su padre? Nadie, hermanos. Y esa figura fue dejada intencionalmente por Dios para que entendiéramos, tú no puedes escoger de quién naces. Tú naciste en la familia y representación del primer Adán. Y por eso eres como eres. Por eso te comportas como te comportas. Porque naciste bajo la cabeza y la familia del primer Adán. Tienes que darte cuenta que el pecado de Adán te ganó una condición caída, pero tu pecado te ha ganado una prisión eterna en el infierno con tu nombre en ella. Sí, Adán te heredó una condición caída y pecaminosa, sí, pero tú te ganaste una prisión con tu nombre en el infierno y que solo está esperando el día de tu muerte para que vayas y seas llevado allá. Tienes que darte cuenta de tu realidad. Tienes que dejar de negar lo que en el fondo sabes que eres. Tienes que dejar de defender tu propia justicia. Tienes que dejar de defender tu propia bondad, tu propia limpieza. Mírate, sé honesto y mírate cómo eres. Y no lo ocultes más, pues de Dios nada se puede esconder. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que piense yo o cualquiera. Si nos caes bien o nos caes mal, eso no tiene la menor importancia. Lo que importa es lo que Dios sabe de ti. Lo que importa es lo que Dios ha visto de ti toda tu vida. No trates de quedar bien con nosotros. No trates de quedar bien con tus familiares. De nada sirve. Te estás desgastando en vano. Tienes que reconocer tu condición. Mira que el segundo Adán solo representa a los pobres en espíritu. Él no representa a aquellos que se sienten buenos, justos y santos. El segundo Adán, Cristo nuestro Señor, no representa a todos aquellos que no necesitan ayuda. El segundo Adán no representa a todos aquellos que piensan que no necesitan salvación o socorro, auxilio, fortaleza del Señor. El segundo Adán representa, va y ayuda a los que están perdidos, a los enfermos, a los débiles, a los pobres, a los miserables, a los torpes, a los ignorantes. ¿Eres tú alguno de esos? Si eres uno de esos, puedes ir entonces a Cristo. Tienes todas las cualificaciones para acercarte a Él y clamar misericordia y ayuda. Ve a Él y pídele
que tenga misericordia de ti. Ve a Él en arrepentimiento y fe y dile, Señor, obra lo que yo no puedo hacer por mí mismo y en mí mismo.